En el crepúsculo de su vida, a la edad de 88 años, esta notable mujer tuvo que abandonar su cabaña mientras sus hijos hacían arreglos para que ella se mudara a un asilo de ancianos. Ella deseaba regalar su modesto hogar a un hombre sin hogar que había sido un apoyo constante para ella. Los niños intervinieron cuando el hombre sin hogar finalmente logró acceder a la cabaña. Lo que le esperaba dentro era increíble después de la muerte de su esposo. Ellen se vio obligada a navegar en la soledad de una cabaña ubicada en Houston durante toda su vida. Ella había logrado cuidar de sí misma. Pero a medida que pasó el tiempo, los desafíos se volvieron más difíciles de superar a la edad de 88 años. Ellen todavía se esforzaba por mantener la limpieza y el mantenimiento de su hogar, pero su fuerza física y su bienestar no eran tan sólidos como lo fueron un día. Ella siguió con su rutina, sonó el teléfono y era su hijo mayor al otro lado de la línea. Él una vez más le imploró que considerara mudarse a un asilo de ancianos. Él creía que ella se beneficiaría de las actividades de atención profesional y la interacción social allí después de una cuidadosa consideración. Ellen finalmente dio su consentimiento, pero no pudo evitar preguntarse qué pasaría con su amada cabaña y el pequeño pedazo de tierra que la rodeaba, un lugar que había apreciado durante toda su vida. Su hijo mayor sugirió vender la propiedad y dejar que Ellen se quedara el dinero mientras que su hijo menor propuso renovar la cabaña y alquilarla para obtener un ingreso mensual, aunque estas ideas la intrigaban. Ellen creía que tenía una mejor solución al donar la cabaña en su condición actual a Edric, un vagabundo de la comunidad local a quien respetaba profundamente. Y confiada a pesar de las preocupaciones de sus hijos sobre la confiabilidad de Edric, aceptaron a regañadientes explorar la posibilidad por respeto a los deseos de su madre. Poco sabían Edric y la familia de Ellen el precioso regalo que los esperaba dentro de la cabaña. Edric ahora tiene 56 años y está de luto por la pérdida de su esposa durante la última década. Llevó la pesada carga del dolor sobre sus hombros en medio de las bulliciosas calles de la ciudad. El camino de Edric se cruzó con el de Ellen hace 3 años. Pavimento causando que las frutas se esparcieran en todas direcciones sin un momento de vacilación. Edric entró en acción rápidamente, recogiendo los productos esparcidos e incluso logró conseguir una bolsa de repuesto en una tienda cercana. Negándose a cualquier forma de compensación, Edric insistió en cargar con el peso de todas las bolsas de Ellen, asegurándose ella con las palabras "no te preocupes, lo tengo cubierto". Edric no se dio cuenta de que este encuentro fortuito cambiaría para siempre la trayectoria de su vida desde ese fatídico día en adelante. Las necesidades de su cabaña sin aceptar nunca un solo centavo a cambio, a pesar de los persistentes intentos de Ellen de expresar su gratitud a través de medios monetarios, observó que la mujer vivía en soledad, sin extravagancia alguna, cada vez que él se entregaba a un delicioso trozo de pastel y una humeante taza de café cuidadosamente preparado por las manos de la señora. Ellen, un profundo sentimiento de agradecimiento lo invadió a medida que los días se convirtieron en semanas. Sus caminos separados comenzaron a entrelazarse dando lugar a un hermoso vínculo de amistad. Finalmente el hombre de buen corazón se vio invitado a cenar con ella. En su relación había un ambiente humilde, había respeto mutuo y Edric siempre prestaba mucha atención a los consejos dados por las damas. Ellen en particular notó que sus síntomas de depresión habían disminuido con el tiempo. Edric encontró un sentido de propósito cuando pudo ayudar a la dama. Ellen explicó que sus hijos la habían estado presionando implacablemente durante los últimos 2 años, llamándola casi todos los días para instarla a que abandonara el cabaña y la tierra. El peso de esta presión familiar se había vuelto demasiado para ella, pero en lo que a Ellen concernía, estaba decidida a pasar los días que le quedaban en la cabaña que ella y su difunto esposo Alan habían construido juntos. Pero en esta vida no todos nuestros deseos se pueden cumplir, pueden suspirar. La mujer resignada Edric abrazó a su amiga asegurándole que siempre podría contar con él para que la ayudara. Le expresó su gratitud por todo lo que ella había hecho dándole una muestra de dignidad y confianza motivándolo a escapar de su situación sin hogar. No pasó mucho tiempo, menos de 2 semanas antes de que llevaran a Ellen a un asilo de ancianos. La familia hizo todos los arreglos sin consultarla con el objetivo de un proceso rápido y sin complicaciones, evitando cualquier debate o choque de ideas con Ellen. Edric nunca fue testigo de la partida de Ellen, simplemente sintió que ella debía haberse ido ya que nunca más la vio en la ciudad de vez en cuando visitaba la cabaña.
Para asegurarse de que todo estuviera en orden y durante una de estas visitas, Edric tuvo la suerte de encontrarse con los hijos de Ellen en la cabaña. Acercándose con un amigo comportamiento extendió su mano y se presentó. La curiosidad llegó a su punto máximo, preguntó sobre el paradero de su querido amigo. Sin embargo, para su sorpresa el hijo mayor lo echó diciendo que no actuaría como si su madre le diera dinero para licor o financiara cualquier otro vicio. El moribundo tuvo esta inesperada muestra de rudeza por parte de los generalmente educados hijos de Ellen, lo que dejó a Edric momentáneamente sin palabras. Sintiendo una sensación de desorientación, reunió el coraje para preguntar una vez más sobre la ubicación de Ellen. En lugar de recibir una respuesta, los niños lo expulsaron agresivamente de su propiedad advirtiéndole que nunca regresarían o llamarían a la policía. A pesar de sentirse heridos por su comportamiento, Edric permaneció decidido a no permitir que eso lo disuadiera de volver a conectarse con su amigo, ya que los niños se negaron a revelar en qué asilo de ancianos residía Ellen y decidió descubrir la información él mismo buscando ayuda. En su camino hacia el refugio local para personas sin hogar, donde se acercó al cuidador en busca de una lista de hogares de ancianos que pudiera consultar gracias a sus esfuerzos, pronto se enteró de que había un total de 4 hogares de ancianos repartidos por toda la ciudad. El área del centro albergaba a 2 de ellos, mientras que otra estaba ubicada en un vecindario un poco más remoto. La cuarta, sin embargo, estaba aún más lejos, situada en las afueras de la ciudad. Sin inmutarse por la distancia, decidió atravesar lo que fuera necesario para localizarla después de refrescarse con una ducha en el refugio que estableció brillantemente. Y temprano a la mañana siguiente, decidido a reunirse con Ellen, los 2 primeros hogares de ancianos ubicados cerca del refugio donde se había alojado no dieron señales de Ellen. Sin inmutarse, Edric continuó su búsqueda caminando durante otros 40 minutos hasta que llegó a la tercera casa. Para su decepción, Ellen descubrió que no era a quien estaba buscando. Edric, determinado, presionó para caminar durante 1 hora más hasta llegar a la carretera principal que lo llevaría al asilo de ancianos de Fenal. En su lista, a pesar de su fatiga y sed, Edric siguió confiando en la de vez en cuando hacía autostop para hacer su viaje un poco más fácil. Desafortunadamente nadie se detuvo para ofrecerle un aventón. 3 largas horas después, Edric finalmente vio el asilo de ancianos y caminó con dificultad hacia él. Su cansancio era evidente cuando entró. Edric supo que esta era su última oportunidad que Ellen tenía. Estar aquí sin siquiera molestarse en preguntar en la recepción, silenciosamente esperaba encontrarla dentro de estos muros. Llegó con confianza y dijo que le gustaría visitar a Ellen, quien se había mudado hace unos días a pesar de que le habían informado que el horario de visita estaba llegando. Al final acordaron satisfacer la solicitud de Edric, permitiéndole una visita rápida guiada a su habitación. Se quedó sin palabras al ver ante a Ellen yaciendo allí, luciendo frágil y enferma, una vulnerabilidad que nunca antes había presenciado en ella. Sin embargo, tan pronto como sus ojos se encontraron con los de Edric, en la puerta, una chispa se encendió dentro de ella y una sonrisa genuina apareció en su rostro. Edric se acercó a Ellen con cautela, su mente se aceleró mientras evaluaba su situación. Sin embargo, la urgencia en sus gestos lo obligó a acercarse. No pierda el tiempo, ella instó con su voz llena de urgencia. Tengo algo importante que compartir contigo. Tomando asiento junto a ella, Edric la ayudó suavemente a sentarse. Inclinándose más cerca, Ellen le susurró algo al oído que envió un escalofrío por su espalda. ¿Esto es real?, preguntó luchando por creer lo que acababa de escuchar. Ellen le dio unas palmaditas. Su mejilla, su toque reconfortante mientras le apretaba la mano y afirmaba que sí, es verdad, te pertenece y todo lo que hay dentro también es tuyo. No sabía qué pensar de lo que Ellen había dicho, pero estaba un poco triste al verla en un estado tan frágil. No parecía la misma anciana independiente y decidida que conocía. Tal vez el cambio era muy reciente y ella no había ya se había acostumbrado. Antes de irse, miró por encima del hombro y vio a Ellen sonriendo. De Flores volvió sobre sus pasos recorriendo toda la ruta hasta el asilo de ancianos una vez más. Sin embargo, al llegar recibió la desgarradora noticia de que su amigo había fallecido la noche anterior. Abrumado por el dolor, las lágrimas corrían por su rostro mientras permanecía allí sin poder responder a la pregunta de la recepcionista sobre su falta de notificación por parte de su hermano, ya que la familia ya había sido informada de medicina. Sin pronunciar una palabra, simplemente se alejó, permitiendo que las lágrimas limpiaran su rostro afligido.
Edric regresó a la cabaña que ahora le pertenecía. Pensamientos de Ellen consumió su mente impidiéndole abrazar completamente el regalo. En ese mismo instante la casa estaba vacía, sin ningún signo de vida. Determinada a traer una sensación de familiaridad al espacio vacío, resolvió preparar una taza de café como solía hacerlo Ellen. Hacer por él con una picazón nostálgica en el corazón alcanzó el gabinete más alto de la cocina escaneando su contenido en busca del café en polvo. Frente al café una caja de cartón estaba obstruyendo el camino. Con un intento de sacarlo la caja se resbaló, se soltó de su alcance y se estrelló contra el suelo causando una gran conmoción mientras se inclinaba para recuperarla. Se dio cuenta de que la caja era sorprendentemente pesada. La curiosidad se apoderó de él y decidió abrirla con la esperanza de que ninguna de las pertenencias de sus amigos sufriera daños. Descubrió dentro. Dejó a Edric sin palabras. Allí cuidadosamente apilados había fajos y fajos de dinero, una cantidad que parecía sacada directamente de una película de Hollywood. Colocó todo con cuidado sobre la mesa y lo miró con asombro. Su mente se apresuró a comprender las implicaciones. Más de 40 fajos que contenían cada uno $10,000. Sumaba casi $500,000, era una fortuna con la que Edric solo había soñado, con una ganancia inesperada que podría transformar su vida. Recordó vívidamente la conversación con él en donde ella le había asegurado que la cabaña y todo su contenido eran suyos por derecho a pesar de su inicial desaprobación. Reunió todas las pertenencias en una bolsa de cuero desgastada y mohosa y se dirigió hacia la puerta. Tenía un plan claro en mente para los próximos días. Edric renovó con buen gusto la cabaña mejorando su apariencia y preservando los toques originales elaborados por Ellen y su cónyuge. Él cuidó cuidadosamente los artículos personales dejados por el ocupante anterior y los organizó de una manera que parecía una exhibición de museo. Una impresionante fotografía de Ellen encontró su lugar en la pared de la sala acompañada por una vela parpadeante debajo. No pasó mucho tiempo para que los dos hijos de Ellen llegaran a la cabaña y descubrieran a Edric residiendo allí cara a cara con el testamento de su profunda conexión con a su difunta madre. Le preguntaron qué pensaba que estaba haciendo allí y Ed fue honesto y le explicó que había visitado a Ellen en el asilo de ancianos antes de su muerte y que ella le había dejado la cabaña y todo lo que había dentro. Se lamentó aún más de que fueran los hijos de Ellen y no tenían idea de los últimos deseos de su propia madre. Al escuchar esto, el hijo menor de Ellen quería ir tras Edric, pero no llegó a agarrarlo por el cuello porque su hermano mayor lo detuvo, diciendo que si ponía una mano sobre ese hombre, ellos perderían la razón y les podría perjudicar legalmente. Después finalmente dijo que lo resolvería de la forma más civilizada llamando a la policía, y eso hizo. Un coche de policía con 2 agentes llegó a la cabina en menos de 30 minutos después de enterarse de lo que estaba pasando. La policía le informó a Edric que necesitaba mostrar algún documento que demostrara que su versión de la historia era cierta. Podría ser una grabación digital, un testamento o una carta firmada por él. Edric no tenía nada más que su palabra en ese caso. La policía le dijo que había invadido el lugar y eso no podía quedar impune, por lo tanto le gustaría presentar una denuncia y así esperaba sacar a ese hombre de circulación de una vez por todas. Edric estaba extremadamente herido por todos estos niños que no respetaban los deseos de su propia madre. No pudo contener las lágrimas y solo pidió unos momentos para recoger sus pertenencias personales. Notando que la cabaña efectivamente estaba más limpia y en mejores condiciones, el hijo mayor le concedió unos minutos al moribundo Edric. Luego tomó su vieja manta que estaba descansando sobre una silla y la colocó dentro de la vieja maleta de cuero descolorido cubriendo lo que ya había dentro. Antes de salir echó un vistazo al santuario que había preparado para su amigo y se entregó a las autoridades sin causar más problemas que no quería darles a los hijos de Ellen más municiones o empeorar su situación. A pesar del escenario desfavorable para él, Edric no era tonto, ya tenía una buena idea de qué hacer. Los hijos de Ellen no tenían idea de lo que pasaría en las próximas semanas. El hijo menor de Ellen no retiró los cargos y cuando llegó a la comisaría, Edric no fue arrestado solo porque no tenía antecedentes penales, pero le ordenaron que buscara rápidamente un defensor público para que lo representara en el proceso. Cuando fue liberado, Edric fue al refugio donde pasaba las noches y habló con el cuidador. Pidió una recomendación para un bufete de abogados y lo único que hizo el cuidador fue señalar un anuncio en el libro de servicios de la ciudad. Los hijos de Ellen no perdieron el tiempo y consiguieron una orden de alejamiento contra Edric para impedir que se acercara a la cabaña y la pusieron a disposición.
Venta por $90,000. Ni siquiera se molestaron en quitar decoraciones de muebles o artículos personales del interior. Vender el lugar era la prioridad. Pasó una semana y un abogado llamado Félix Arthur se comunicó con los hijos de Ellen, expresó interés en la propiedad y quería saber si podría usarse como casa de vacaciones. Los niños no objetaron la idea, pero mencionaron que había otros compradores interesados, por lo que quien hiciera la mejor oferta se quedaría con la propiedad. Félix quería saber cuál había sido la oferta más alta hasta el momento. El hijo mayor reveló que el comprador había ofrecido $90,000 a pagar en 3 depósitos separados. $100,000 en pago total en efectivo siempre que el trato concluyera. Tan pronto como colgaron el teléfono, los dos niños no necesitaron pensar en la propuesta, aceptaron y programaron la finalización de la transacción para 7 días después. Intercambiando dinero por la llave de la casa, los niños celebraron la venta y anunciaron que aprovecharían el tiempo para deshacerse de toda la basura que dejó el ex ocupante de la cabaña. Pagar $1,000 más para dejarlo ya que era codicioso. Los hijos de Ellen luego dijeron que el trato se cerraría por $992,000 y no se sacaría nada del lugar. 7 días después de la llamada telefónica, los dos hijos de Ellen fueron a la cabaña para concluir la venta de sus padres' casa. Un sedán de lujo estacionado con 2 ocupantes. Un hombre trajeado de entre 40 y 50 años se bajó del asiento del conductor rápidamente. Se presentó como el abogado Félix Arthur. El pasajero permaneció en el vehículo después de intercambiar saludos. Los hijos de Félix y Ellen comenzaron la transacción. El abogado abrió la maleta y mostró varios fajos de dinero. Pasándole la maleta al menor, le dio un gesto de aprobación al hermano mayor. Después de contar el efectivo, el hermano mayor luego le entregó un sobre que contenía los documentos y la llave de la casa. «Felicitaciones, Félix, ahora es tu lugar de escapada», anunció. Sin embargo, Félix extendió su mano con un gesto de humildad diciendo: «No me feliciten, caballeros, no soy el legítimo dueño de esta espléndida cabaña». Los hijos de Ellen intercambiaron miradas sorprendidas, perplejas por la situación que se desarrollaba. «Solo soy el intermediario», afirmó Félix. En ese instante salió la segunda persona del elegante auto, vestida elegantemente con una barba. «La propiedad, todo el dinero en efectivo en el maletín es suyo. Por favor, finalicen la entrega de llaves y trámites a él». Señores, los niños estaban perplejos sin saber si sentirse engañados o avergonzados. Encontraron la suma de dinero acordada en la maleta con una mezcla de resentimiento. El hijo mayor le pasó a regañadientes la llave y el sobre a Edric. Edric aceptó, le pasó el sobre a Félix y se quedó con la llave. «Nunca entendiste realmente los deseos de tu madre», él comentó. «Trataste de mantenerme alejado de ella y de lo que ella dejó atrás, pero ella conocía bien a sus hijos y me aseguré de que pudiera cumplir su testamento, excepto el abogado. Este dinero para contratar a un buen abogado para tu demanda lo necesitarás». Edric dijo con severidad: «Ahora examina mi propiedad o involucraré a las autoridades». Con eso Edric dejó a los hijos de Ellen cerrando la puerta de la cabaña detrás de él. Volvió a encender la vela debajo del retrato de Ellen disfrutando de una noche de sueño tranquilo en su recién descubierta morada. Si disfrutó la historia, muestre su apoyo dándole me gusta y compartiendo el vídeo, suscribiéndose a nuestro canal para conocer más historias conmovedoras y viendo otro vídeo que hemos compartido con el mundo.